Que vamos a charlar con quien es directora nacional de Migraciones y es segunda precandidata a diputada nacional en la lista de Unión por la Patria en la provincia de Santa Fe. Me refiero a Florencia Cariñano, me dice que ya la tenemos en línea. Florencia, Andrés Batistela y Melisa Paporelo te saludan. ¿Cómo estás? Hola Melissa, hola Andrés, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien, bien. Para arrancar un poco más distendidos, Florencia, porque sos santafesina y sos hincha de Colón. Te presentamos un poco así también para nuestra audiencia. Sí, 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 Ahí se me salió lo raza, ¿viste? Se me salió de soy adentro. muy hincha de Colón, no hincha, muy hincha. Acá mi compañera es hincha de Unión, pero bueno, la queremos igual a Melisa, la queremos Bueno, igual. yo tengo muchas amigas tatengues, así que está todo bien. Está todo bien, por supuesto. Bueno, y hablando de la precandidatura, ahora, te quería preguntar primero, Florencia, porque tu precandidatura recibió una impugnación. Apenas conocimos que ibas segunda en la lista. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, me cuestionaron el lugar de nacimiento, Ajá. ¿Dónde eso fue naciste? lo que pasó. Yo nací en Mendoza, es algo que tiene que ver con mi historia personal y con la historia de este país. Viste, cuando la vicepresidenta dice hay que entender el texto y el contexto, hay que entender que yo nací en el 78, plena dictadura. Mis viejos eran militantes peronistas, ambos dos, mi papá sobre todo era un referente en ese momento del peronismo. La verdad que me cuesta contarlo porque no me siento cómoda rememorándolo, pero bueno, Ujú, lo cierto es que mi mamá y mi papá estaban marcados, ujú. alguien les avisó que iban a reventar la casa esa noche y pasó. El mismo día que recibieron el aviso se fueron con cada uno lo opuesto y por separado, y a la noche un grupo de tareas entró a la que era la casa nuestra y reventó todo, destrozó todo. Ujú. O sea, esa historia hizo que yo naciera donde pudiera y no donde quisiera. Ambos Claro. dos se fueron mi papá se fue a Gualeguaychú, a lo de un amigo que después me cuenta que Ah, se veía separaron. que en el río tiraban bolsas, lo que él pensaba que eran bolsas, y después Mm, supimos que eran cuerpos de personas, de compañeros, y se reencontraron en Buenos Aires, donde pensaban exiliarse en Venezuela, tenían todo para irse a Venezuela. Mi mamá está embarazada de 8 meses, con un embarazo de riesgo mío, y empezó con pérdidas, lo que evitó que se pudieran subir a un avión y se tuvieran que ir a un lugar donde se sintieran más o menos seguros. En ese momento mi abuelo estaba con mi abuela en Mendoza, porque mi abuela tenía asma y le recomendaron un clima seco. Y se fueron para allá y nací donde pude y donde se sintieron seguros. Es la historia, no es mi historia, es la historia de tantos otros. Lo que pasa es que yo nací con mis padres, Guado no tuvo esa oportunidad, Juan Cabandier no la tuvo, Luana Volnovich nació en Brasil, claro. digo, y así muchos tantos de los que nacimos en el peor momento de la historia de este país. Cuando mi papá volvió antes, empezamos a volver a Santa Fe, yo no me acuerdo, porque tenía 2 años, imagínate que ni me acuerdo, pero empezamos a volver en los 80, 81, ya empezó a volver cuando las cosas estaban más tranquilas, y fue el a ver, que a mí me digan que yo no soy santafesina, yo no conocí otro lugar más que Santa Fe. Digo, Ujú. mi papá fue el primer presidente del Partido Justicialista de la Vuelta a la Democracia. Sí, Mi mamá fue más de 25 años defensora general de cámaras de la provincia de Santa Fe. ¿Dónde estaba yo en todo ese momento? Estaba en Santa Fe, yo me crié, hice el jardín, el preescolar, la primaria, todo en Santa Fe. sí, Entonces, que cuestionen un hecho que, de acuerdo a la ley, está muy bien, pero hay que también entender que este país, en ese momento no había leyes, no había claro, justicia, claro. y nací de casualidad y donde pude y como pude. Entonces, yo tengo propiedad de Santa Fe, pago impuestos en Santa Fe siempre, toda la vida, ininterrumpidamente. Pero bueno, yo entiendo que esto es parte de las chicanas políticas, porque yo todo esto lo demostré ante la justicia. Eh, Son parte de las chicanas en las cuales no voy a entrar. Yo tengo una historia para contar. Yo no nací en un lugar porque quise, Claro. sino porque el momento histórico hizo que, gracias a Dios, nazca con mis padres, porque podría haber sido aún peor la historia. Claro, pero ya está resuelta la impugnación, Florencia. Absolutamente resuelta, Ujú. porque fue una operación política y en todo momento demostré que tengo propiedades, que pago impuestos, la EPE, pago todo, pago Claro, todo. claro, Y el hecho de no haber nacido ahí en ese momento es porque era el 78, plena dictadura, y mis padres no eran cualquiera, militaban claro, políticamente, digo. Y en ese claro. momento incluso siendo cualquiera también te llevaban, ¿eh? Sí, Eso me estoy pensándolo ahora, digo. Pero en el caso de ellos era más grave porque estaban marcados, porque le reventaron la casa y se tuvieron que escapar. claro.
Bien, Florencia, aclarado esto, vamos a hablar ahora de la precandidatura tuya, la lista que encabeza Germán Martínez para rumbo al Congreso de la Nación, a la Cámara Baja, y la precandidatura de Sergio Massa. ¿Cómo se está perfilando este Unión por la Patria de cara a las elecciones? Mira, la verdad que estamos muy contentos porque en Santa Fe se reflejó y se consiguió la unión que no se pudo conseguir en las elecciones provinciales de todo el peronismo encabezado por Germán Martínez, como vos dijiste, en una lista, pero los nombres de cada uno de nosotros tiene una trayectoria, cada uno de nosotros tiene una trayectoria, pero además representa un espacio político que hace que la unidad se vea absolutamente reflejada en esa lista y que sea consecuencia de la unidad que se logró a nivel nacional con la fórmula de Sergio Massa y de Agustín Rossi. Entonces creemos que conseguimos una lista que es muy representativa de todos los sectores del peronismo. Por primera vez también está en la lista, en un lugar muy expectante, un presidente comunal, de Viñati, Julián Viñati, de Artiaga. Creo que creo, corríjanme si estoy equivocada, que es una de las primeras veces que los presidentes comunales tienen un lugar representando a todo el resto en la lista de diputados nacionales, un lugar tan expectante. Está el sindicalismo, están los docentes, está el norte, está el centro y está el sur. Tratamos de generar una lista lo más amplia posible que represente lo que se trató de construir y que costó mucho, porque digo, muchos lugares muchos sectores políticos que resignaron lugares. Cristina el otro día lo explicó muy bien. Si no había lista de unidad, nuestro candidato era Guado de Pedro, sí. Y si no, se tenía que conseguir la unidad, y la unidad se consiguió con el consenso de que Sergio Massa sea el candidato a presidente, y el espacio del actual presidente también está representado, y están representados en todos los lugares. Entonces me parece que es una lista que todo el peronismo la va a militar con mucho orgullo y con mucha alegría. Florencia, buen día. Hola. Bueno, sin lugar a dudas, por lo que veníamos hablando anteriormente, por las impugnaciones que ya se resolvieron, Florencia Cariñano molesta, incomoda. ¿Por qué tenemos que decir esto también? Y queremos profundizarlo un poquito con vos. Porque estamos hablando nada más ni nada menos que con la primera mujer al frente de la Dirección Nacional de Migraciones, donde vos nos podés ahondar un poquito más, pero se introdujeron políticas con perspectiva de género, sos muy cercana al ministro. ¿Qué nos podés contar de eso, Flor? La verdad que sí, es la primera vez que Migraciones en 74 años, con 75 este año, tiene una directora mujer. Es un organismo que siempre estaba manejado por jueces o ex miembros de las fuerzas de seguridad. Era un organismo muy oscuro, al cual le pusimos mucha luz. Hicimos todas las denuncias que correspondían, porque cuando llegamos nos encontramos con un montón de delitos, de que se usaba para perseguir gente, para espiar. La verdad que hemos encontrado cosas horribles y las denunciamos como corresponde, y empezamos a poner protocolos para que Migraciones nunca más vuelva a ser usada como parte del sistema de inteligencia argentino, sino como lo que tiene que ser, el organismo que regula la entrada y la salida tanto de argentinos como de extranjeros, y regula la permanencia de los extranjeros y da derechos, porque también da derecho a todo aquel que quiera venir a habitar el suelo argentino. Pero eso no ocurría. Yo, como primera directora de Migraciones, obviamente tuve un montón de resistencias. Imagínate lo que fue eso. Fue un shock para un organismo que fue creado en la época de Perón y que jamás en su vida se imaginó que iba a haber una mujer relativamente joven, peronista, a cargo de un organismo que siempre estaba, digo, el anterior director del macrismo fue juez, y así venían de las fuerzas de seguridad, del ejército, etcétera. Entonces, lo que tratamos de hacer es democratizar ese organismo. Tiene más de 4.000 empleados, 237 pasos fronterizos alrededor de todo el país. Es enorme, es enorme. Tenemos gente trabajando 24 horas. Y es un organismo donde las mujeres, sobre todo, vos vas a ver en Ezeiza, cuando te vas en Rosario, muchas mujeres inspectoras, pero que nunca llegan a cargos ejecutivos, porque requiere la presencia de la mujer en Migraciones. Requiere mucho esfuerzo, porque para poder ir ascendiendo en la escala tenés que pasar, por ejemplo, 10 días en la montaña o en lugares inhóspitos, y la verdad que una mujer tiene hijos y se quiere ocupar de sus hijos cuando decide ser madre, y muchas veces las tareas no son compartidas como debería suceder entre hombre y mujer. Entonces las mujeres van relegando su carrera en pos de... Bueno, todo eso lo fuimos tratando de modificar. Hemos nombrado la primer mujer a cargo de los puertos de la Argentina, migratoriamente hablando. Hemos creado un área de trata de personas, porque el delito federal de la trata de personas pasa a través de las fronteras. Cuando captan a una mujer,
lo primero que tratan de hacer es sacarla del país. Y nuestros inspectores no tenían idea de lo que se trataba la trata de personas. Empezamos a capacitarlos para que poder evitar que este tipo de situaciones pasen. Y hemos evitado un montón de situaciones de trata de personas, ya sea en la misma sede donde las chicas van a sacar los documentos y había hombres esperándolas atrás, o situaciones sospechosas en frontera. Así que la verdad que me ha tocado una tarea muy difícil, me tocó una pandemia, nadie en su vida pensó que podía llegar a suceder una pandemia, me tocó en un lugar donde yo tuve que establecer las reglas para la entrada y la salida, donde el mundo entero se cerraba, donde era caótico todo y donde ninguna decisión era buena, sino que había que tratar de tomar la mejor cita posible, porque en todos los momentos estábamos afectando derechos en pos de la salud de los argentinos, en pos de poder vacunarlos. Entonces, me tocó un momento muy, muy, muy difícil de la Argentina, 2 años enteros con fronteras cerradas y después volver a abrir esas fronteras y cómo se hacía y cómo se establecía. Así que fue una experiencia, créanme, inolvidable. Y te peleaste con Bazán, yo me acuerdo también de aquella... Con varios, con Iglesias, sí. con Bazán, bueno, tengo un montón de Copito de nieve. gente que... con un montón, con Cornejo, con un montón de gente que no me quiere sí. y me acusaban de dictadura, pero la verdad es que lo que nosotros estábamos haciendo era lo que estaba haciendo todo el mundo, tratando de proteger a la población en ese momento para que el virus siempre venía de afuera, las nuevas variantes venían de afuera, y lo que nosotros necesitábamos sí. era vacunar a los argentinos. Pero bueno, ya es historia vieja, sí. pero sí, me he peleado y la verdad que me gusta un poco pelearme. Más con ese tipo de gente me gusta. Nos dimos cuenta, está bueno, Florencia, está bueno. nos dimos cuenta. Yo banco. Florencia, te vimos hace algunos días, ya la semana pasada fue, ¿no? Que se reinauguró la ruta de aerolíneas argentinas en Reconquista y la conexión con Rosario y Buenos Aires. 40 años hacía que no operaba comercialmente aerolíneas la ruta. Increíble. Vos sabés que una de las primeras recorridas que hice fue en formato político a Reconquista y me junté con todo el parque industrial y los industriales y lo primero que me dicen es, ¿sabes, Florencia, que nosotros tenemos un montón de empresas que tienen filiales afuera, pero que los capos de esas empresas no pueden venir acá a Reconquista porque no hay vuelos y hacemos Zoom? Claro. Y nunca llegan a conocer lo que hay en el norte de la provincia en Reconquista, nunca podemos contarle todo el potencial que tiene porque no hay vuelos. Y digo, ¿y cuándo fue el último vuelo que vino? Austral hace 40 años. Austral. ¿Cómo puede haber tanta dejadez con el norte de nuestra provincia cuando hay tanta potencialidad? Claro. Entonces me puse a trabajar, llamé a Pablo Seriani, compañero, digo, Pablo, mirá, hay una pista de 2.000 metros, es una de las más grandes, encima tenía una pista espectacular que estaba absolutamente inutilizada, necesito que vengan a ver la pista y me digan si es factible o no que Aerolíneas vuelva a volar y conectar todo el norte de Santa Fe con Rosario y con Buenos Aires. En el acto vinieron a ver la gente de Aeropuertos Argentina 2000 también, porque el aeropuerto que hoy plantaron en Reconquista lo trajeron de Iguazú, fue toda una ingeniería, actuaron un montón de organismos, y me siento absolutamente orgullosa de haber podido estar en esa vuelta de nuestra línea de bandera, porque, ¿sabes qué pasa? Ahí incluso hay un senador, Escarpín, que es de Avellaneda, que es al lado, sí. que casi ni te das cuenta que cambia Reconquista y que es sí, Avellaneda. Sí. Y después todos se suben al avión, ¿no? Todos emocionados que Aerolíneas Argentinas volvió, pero el senador no movió un dedo. El gobierno que ahora quiere volver a gobernar, el del Frente de Frente, estuvo 12 años y no movió un dedo para que Aerolíneas vuelva. Y ahora festejan, pero lo único que hacen cuando se pasean por los canales de televisión de Buenos Aires, donde sea, es decir que Aerolíneas tiene que desaparecer. Sí, si Aerolíneas desaparece esa ruta. Claro. Sí. Entonces, y después se toman el mismo avión, porque en el mismo avión te quiero contar que yo fui a Reconquista, estaba María Eugenia Vidal, que es una de las que piensa que Aerolíneas tiene que desaparecer. Claro. Entonces, si Aerolíneas tiene que desaparecer, que empiece a tomarse un auto si no le gusta Aerolíneas. Pero los argentinos necesitamos Aerolíneas porque no solo conecta a los argentinos, a los santafesinos con Rosario del Norte, con Rosario, con Buenos Aires, que desde Rosario podés irte a Brasil, no necesitas pasar, eso es el federalismo, no necesitas pasar por Buenos Aires, generar polos industriales, polos conectivos que no te hagan venir a la capital, porque la capital no puede ser el centro de todo, tenemos que tener un país federal en serio. Y parte de ese en serio es generar conectividad. Entonces, que Aerolíneas vuelva a estar ahí significa que van a ir empresarios, que van a ver que Reconquista está creciendo y van a apostar por Reconquista, por Vera, por la parte más inequitativa de nuestra provincia. Nosotros necesitamos igualar el norte con el sur. Claro. Necesitamos tener una provincia pareja en serio, que produzca y que tenga las mismas posibilidades todos.
Florencia, para no robarte mucho tiempo, bueno, ayer lo vimos con la llegada del presidente Alberto Fernández aquí a la ciudad de Santa Fe, a Germán Martínez participando de la actividad. ¿Tienen más o menos ya definida de cómo va a ser la agenda de recorridos por la provincia de Santa Fe, de acá a lo que resta para las primarias? Nos estamos un poco dividiendo. Yo en la misma hora estaba en el Centro Cultural Kirchner con Sergio Massa y el ministro Giuliano. Estábamos lanzando lo que fue la temporada de invierno para toda Argentina, de nuevos vuelos internacionales que van a traer muchos dólares, que es lo que necesitamos, muchos turistas que van a dormir en Argentina, que van a comer en Argentina, que van a comer en nuestros centros de esquí, en nuestro litoral, en nuestra Patagonia, en todos lados, y hemos recuperado un montón de aeropuertos que lo hemos internacionalizado para que puedan venir vuelos directos a Chapelco, a Bariloche, desde Uruguay, desde Brasil, de Chile. Estábamos lanzando algo muy importante para el desarrollo del país, que es la industria turística. Así que nos estamos repartiendo un poco los actos que se van generando en la provincia, y hoy por hoy estamos en eso, avisándonos todos los ministerios. Hubo una reunión de gabinete donde estaban todos los ministros y han puesto la agenda a disposición de cada una de las provincias. Todo lo que se haga en las provincias va a ser compartido con los candidatos a diputados, en nuestro caso, en otros casos con los eligen senadores también. Y luego, obviamente, están las recorridas propias de cada uno de los candidatos, que tiene diferentes invitaciones o intereses de recorrer barrios, ver industriales, y así vamos a ir manejando la campaña día a día con una agenda en común que ya la vamos compartiendo con todos los candidatos. Florencia, te agradecemos por el contacto y la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso grande. Un beso.